Estamos bien, entonces, bueno. Entonces vamos a empezar, vamos a ir a la antología. Está esto en la página, mira, ya me pasé para adelante. Donde empieza la visualización espacial. Esto está en la página, aquí. Es el tema 5 donde dice visualización especial. Ahí es donde empieza el segundo examen. ¿Ok? En esta página empieza el segundo examen. Es la página 169. Lo primero que vamos a trabajar, bueno, aquí todo esto es un poquito de historia. Lo primero que vamos a trabajar son los poliedros. ¿Qué son los poliedros? Los poliedros son figuras, ¿verdad? De 3 dimensiones, digámoslo así, que en realidad nosotros trabajamos mucho con este tipo de figuras. Por ejemplo, esto que es un prisma, aquí esta figura que se ve aquí, voy a poner el lapicito. Esta figura que tenemos aquí, esta figura recibe el nombre de prisma. Nosotros ahora vamos a trabajar con prismas y con pirámides, ¿verdad? La pirámide creo que todo el mundo la reconoce, ¿verdad? Esta es una pirámide. Y estos otros son prismas. ¿Okay? Este es un prisma, este es un prisma, etcétera. Por cierto, tengo una práctica ahorita la busco ahorita os pongo a hacer una practiquita y les busco ese ejercicio que tenemos ahí para que hagan. Bueno, entonces los prismas en realidad nosotros nos relacionamos mucho con los prismas en la vida cotidiana. Por ejemplo, esto perfectamente podría ser una caja de cartón, ¿verdad? Eso es muy común que nosotros lo veamos. Este tipo de figuras podrían ser estos tubos, ¿verdad? Que a veces vienen hexagonales, ¿verdad? Ahí hay tubos hexagonales, también vienen tubos cuadrados de 4 lados, digámoslo así. Y esas figuras podríamos nosotros encontrarlas ahí, como ese tipo de varillas, tubos, etcétera. Las pirámides, más que todo, nosotros las hemos visto en la cultura, digámoslo así, antigua de Egipto, por ejemplo, que habíamos encontrado las pirámides de Egipto. Profe, disculpe. Sí, ¿Cuál página era, profe? estamos en la 169 y ya pasamos a la 170. Porque en la Ah, ok, 169 perfecto. viene como el inicio, ¿verdad? Entonces a todas estas figuras se les llama poliedros, ¿verdad? Estos son poliedros, son figuras que tienen varias caras, varios vértices, varias aristas, que es lo que vamos a ver en este momento. Eh, Vamos a empezar por los prismas, ¿ok? Nosotros solo vamos a trabajar prismas rectos, que son como este que está aquí. Este prisma que vemos acá está como torcido, ¿verdad? Entonces ese prisma nosotros no lo vamos a trabajar. Solo vamos a trabajar prismas rectos, como el que aparece en la primera figura. Entonces, ¿qué se le llama prisma? Bueno, un prisma es una figura, digámoslo así, o un cuerpo que tiene dos caras exactamente iguales a las que les vamos a llamar las bases. Sería esta que está aquí y esta que está aquí abajo. A esas les vamos a llamar bases. Y luego esos lados de esas caras se van a unir. En este caso, como está la figura de arriba hacia abajo, se van a unir formando rectángulos. ¿Okay? Si ustedes ven, las caras son iguales, esta cara y esta cara son iguales. Y las caras laterales lo que se van formando son rectángulos. Esto es lo que nosotros conocemos como prisma. Hay diferentes tipos de prisma. Por ejemplo, podemos tener un prisma donde las caras o las bases sean triángulos, por ejemplo, de esta manera. Si lo ponemos, por ejemplo, aquí así, nos recordaría lo que nosotros muchas veces dibujamos como un techo de una casa, ¿verdad? Ese sería un prisma, ¿verdad? Esa figura sería un prisma ahí, como el techo de una casa, ¿verdad? Muchas veces las figuras las encontramos a veces en borradores, ¿verdad? Los borradores que nosotros usamos normalmente en la escuela y en el colegio son una figurilla más o menos así, ¿verdad? Y son un prisma. Los borradores esos que nosotros usamos normalmente son prismas. Además, todas las cajas de cartón que nosotros usamos en la vida cotidiana, esos también son prismas. Entonces nosotros estamos bastante familiarizados. Tal vez no conocemos el nombre, ¿verdad? Específico, matemático, digámoslo así, de esas figuras, pero estamos muy familiarizados con todo ese tipo de elementos, ¿verdad? Aquí están las partes o los elementos de un prisma. ¿Cuáles son los elementos del prisma? Bueno, la parte de arriba, que en este caso está
está puesto así, verticalmente, ¿verdad? Pero podría estar perfectamente acostado. Entonces tenemos una base arriba y tenemos una base que se repite abajo. Los prismas que nosotros vamos a trabajar, las bases son exactamente iguales, ¿ok? Si lo de arriba es un pentágono, entonces lo de abajo es un pentágono, ¿verdad? Esta parte de aquí arriba es un pentágono, ¿por qué? Pentágono. Porque tiene 5 lados, ¿se acuerdan? Un pentágono son los que tienen 5 lados, hexágono tiene 6 lados, heptágono tiene 7, bueno, los otros ya los conocemos, cuadrado, triángulo, ¿verdad? Octógono y nonágono normalmente, y cuando tiene 10, decágono. Normalmente eso es lo que nosotros trabajamos. Y vean que tenemos caras laterales, que sería esta de aquí, es una cara lateral. Esa cara lateral van a ser rectángulos, ¿ok? Voy a borrar un poco aquí porque ya ensucié mucho el dibujo. Entonces, esas son como los elementos principales, las bases, ¿verdad? Y las caras laterales. Además tenemos otros elementos dentro de los prismas que son, por ejemplo, cada ladito de estos, cada rayita, se me pegó la compu, pero pobrecita está pensando, dejémosla un momentico, ahí está, ya volvió. Cada rayita de estas se llama arista, ¿ok? Arista, aquí dice básica, pero no es básica, es basal. Basal cuando es una arista de la base y arista lateral cuando es un ladito de alguna de las caras laterales, ¿verdad? Arista lateral y arista basal. ¿Ok? Entonces cada una de estas rayitas, las que van formando los lados, cada una de estas rayitas se llaman aristas. Si es una arista de la que está en la base, entonces es una arista basal. Si es una arista que está en las caras laterales, es una arista lateral. Luego, normalmente, esto digamos intuitivamente, creo que todos lo vamos a entender. Nosotros siempre podemos medir la altura de esa figura, ¿verdad? Entonces lo que haríamos es, por ejemplo, con una cinta podríamos medir desde aquí a aquí. Esa sería la altura de la figura. Normalmente la altura se representa con una H, ¿por qué? Porque en inglés height es altura y entonces nosotros nos quedamos con esa abreviatura, digámoslo así. Entonces altura es H, ¿verdad? Pero normalmente la altura se debe medir, lo correcto sería medirlo desde el centro de la cara basal de abajo hasta el centro de la base de arriba. Entonces va a medir igual, ¿ok? Van a medir lo mismo, son exactamente iguales estas alturas, va a medir lo mismo por dentro que por fuera, ¿verdad? Pero normalmente en estas figuras la altura va a venir por dentro. ¿Por qué? Porque a estas de afuera les llamamos aristas laterales. Esa es una pequeña diferencia que hacemos, aunque para lo que son medidas al final de cuentas son iguales, ¿ok? Y cada uno de las puntitas donde se unen los lados, cada una de estas puntitas se va a llamar vértice, ¿ok? Cada uno de estos son vértices. Y esto se cumple en todos los prismas independientemente de la cantidad de lados que tenga. Por ejemplo, ese era un pentágono, pero podríamos hacer uno que tenga 4 lados. Cuando no sabemos si es un cuadrado o un rectángulo, entonces lo llamamos cuadrilátero, ¿ok? Cuadrilátero significa que tiene 4 lados, así como pentágono significa que tiene 5 lados. Entonces cuadrilátero significa que tiene 4 lados, y ahí ya no entramos en ese detalle de si es un rectángulo o es un cuadrado, ¿verdad? Recuerden que los rectángulos, un cuadrado, todos los lados miden lo mismo, y en un rectángulo se mide lo mismo de 2 a 2, o sea, este mide lo mismo que este y este otro mide lo mismo que este. Entonces tienen un largo y un ancho. Ok. ¿Alguna duda hasta ahí? Estamos claritos, ¿verdad? Esto a veces se los ponen en el examen así, ¿verdad? Le ponen una línea aquí, no le dan el nombre. Le ponen una línea aquí, no le dan el nombre, y entonces ustedes lo tienen que rellenar o lo tienen que escoger, ¿verdad? Porque podría ser un marcar con X. Entonces, bueno, lo que les decía es que en estas figuras, aunque tenga 4 lados, también están los mismos elementos, ¿verdad? Aquí tenemos una base, aquí tenemos la otra base, que es la que define cuántas caras laterales va a tener, y cada una de estas van a ser las caras laterales. ¿Ok? Entonces tenemos las bases y las caras laterales. Luego tenemos las aristas laterales
y tenemos la altura, ¿verdad? Que iría, vamos a ponerle aquí de otro color, iría en el centro, desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Esa sería la altura, normalmente la vamos a representar ahí, se representa normalmente con una H, o le podemos poner altura, no hay ningún problema, y cada uno de estos puntitos de aquí van a llamarse vértices. Ok, esos son los prismas, eso es lo que tenemos que saber de los prismas. Aquí tenemos diferentes figuras, ¿verdad? Este es un prisma triangular, este es un prisma cuadrangular, ¿ve? Lo que les decía, es un cuadrilátero. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántos, si es un cuadrado realmente o es un rectángulo, no lo podemos distinguir ahí en el dibujo. Bueno, perdón, cuando ya dice cuadrangular es porque es un cuadrado. Si dice que es un cuadrilátero, entonces no sabemos. Pentagonal porque es 5 lados y hexagonal son 6 lados, ¿ok? Entonces cuando diga cuadrangular sí podemos tomar por un hecho que aquí cada uno de estos mide lo mismo. Okay, es un cuadrado, lo que están ahí las bases. Si fuera rectangular, entonces diría rectangular, ¿verdad? Y si no sabemos, entonces decimos que es un cuadrilátero, para no especificar. Aquí tenemos algunos ejemplos de prismas, ¿verdad? Muchas veces esta palabra prisma, voy a ponerlo aquí, no sé si a ustedes les ha pasado. Yo la primera vez que escuché prisma, escuché y o lo relacioné con este tipo de prismas, ¿verdad? Que son como de vidrio, que se usan para hacer refracción de la luz y para ese tipo de cosas, ¿verdad? Que son así, que viene como la luz, entra por una de las caras, rebota en las otras y genera ese fenómeno de la refracción de la luz, ¿verdad? Entonces yo la primera vez que escuché los prismas, ¿verdad? Lo relacioné con este tipo de figuras, como esta barrita más que todo, este tipo de barrita. Pero luego pues uno se va dando cuenta que en realidad los prismas son un montón más de cosas. Por ejemplo, un edificio es un prisma, ¿verdad? Un edificio de este tipo, ¿verdad? Una caja, una pecera, es un prisma. Estos calendarios forman un prisma aquí, ¿verdad? Cuando uno ya los pone en esa manera, ¿verdad? Es como una especie de techito, ¿verdad? Entonces ahí también se forma un prisma. Tenemos figuritas de madera, cajitas, etcétera, ¿verdad? Todos esos son prismas, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que saber. ¿Y qué tenemos que saber de las prismas? Bueno, que el de 3 lados se llama triangular, el de si es un cuadrado, cuadrangular, si es un rectángulo, rectangular, pentagonal, hexagonal, heptagonal si tiene 7, octogonal si es 8, es un nonágono si tiene 9 y decágono si es 10. Eso es lo que tenemos que saber. Pasamos a las pirámides, ¿verdad? Las pirámides nosotros, todo mundo, o por lo menos me parece a mí, ¿verdad? Que uno las relaciona con las pirámides de Egipto. De hecho, esta se parece mucho a una pirámide como la de Egipto, que son de 4 lados, ¿verdad? La base tiene 4 lados. Ahora vamos a ver que también las pirámides se pueden hacer con más o menos lados, ¿verdad? Pues hay pirámides triangulares, cuadrangulares, pentagonales, hexagonales, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué tenemos que saber de las pirámides? Bueno, parecido a lo que estábamos haciendo con los prismas. Creo que todo el mundo va a identificar bien que es una pirámide, ¿verdad? Ahí no vamos a tener problemas. Pero por ejemplo, este lugarcito de aquí arriba, la parte más de arriba de la pirámide, además de ser un vértice, también se llama cúspide o también se llama ápice, ¿verdad? Entonces eso a veces nos ponen a identificarlo. Luego, igual que en este caso sí es exigido, ¿verdad? Que la altura sea desde el centro de la base hasta el ápice o la cúspide. ¿Por qué? Porque por el lado va a medir más, ¿verdad? Hay una distancia más grande porque como se va inclinando, esta arista lateral va a medir más que la altura real. Entonces la altura cuando hablamos de una pirámide sí tiene que ser por el centro, ¿ok? Tiene que ser adentro. Es como que nosotros estemos aquí y ingresemos a la pirámide, ¿verdad? Como si fueran esas de Egipto. Entonces entramos hasta el puro centro de la pirámide y observamos hacia arriba hasta la parte más alta. Bueno, esa va a ser la altura de esa pirámide, ¿ok? ¿Qué otras partes tiene la pirámide? Bueno, la pirámide tiene las aristas laterales, igual que los prismas, tiene las aristas laterales. Esta es una arista lateral, esta es otra arista lateral, ¿verdad?
etcétera. Tiene aristas basales, que son las líneas que forman la base. Esta es una arista basal, un lado de la base, arista basal, y estas son las otras. En este caso, como la base es un cuadrado o un cuadrilátero, ¿verdad? Entonces tiene 4 lados, pero hay hay pirámides, prismas, que tienen más lados en la base. ¿Qué más tenemos que conocer? Bueno, hay una línea especial, que es la que va desde el centro hasta el centro de un lado. Desde el centro de la pirámide, ¿verdad? Como lo que yo les decía, que uno lograra entrar aquí y se mete hasta el puro centro de la pirámide. Bueno, este es el centro de la pirámide, de la base, ¿verdad? De la pirámide. Y este caminito que hay desde el centro hasta la mitad de alguno de los lados, ese recibe el nombre de apotema. ¿Ok? Esa es la apotema. Muchas veces dice apotema de la base. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que existe otra apotema. ¿Ok? Está la apotema de la base, que es la que va desde el centro de la base hasta el centro de uno de los lados. Puede ser para acá, así como está ahí, o puede ser para acá, o puede ser para acá, o puede ser para acá. Para cualquiera de todos, eso va a ser una apotema de la base. Ahora, existe otra apotema que se le llama apotema de la pirámide, que es la que va igual desde el centro de una de las caras laterales hasta en la cúspide, la parte más alta, ¿verdad? Esta que va aquí se le llama apotema de la pirámide, o también apotema de la pirámide, o también se le llama altura de una de las caras, ¿verdad? Esa sería la altura de una de las caras laterales. ¿Ok? Entonces, por aquello que si les aparece apotema de la pirámide o altura de la cara lateral, bueno, ya sabemos que es la que va desde el centro de uno de los lados hasta la cúspide o el ápice de la pirámide. El resto creo que pues ya todos lo conocemos, ¿verdad? Ya son las aristas basales, ¿verdad? Que serían las de aquí, las aristas laterales, vértices, ¿verdad? Cada uno de estos vértices, la base, que la base sería este de aquí abajo, todo esto sería la base. También tenemos las caras laterales, que las caras laterales serían, por ejemplo, esta de aquí, sería una cara lateral, ¿verdad? Y ¿qué más nos hace falta? Bueno, y aquí se dibujó un radio, aunque los radios normalmente nosotros no los usamos. El radio va desde el centro de la base hasta uno de los vértices de la base. Ese es un radio. Aquí tendríamos otro radio, aquí tendríamos otro radio y aquí tendríamos otro radio. Van a haber tantos radios como vértices tenga la base, ¿verdad? Si la base es de 5 lados, va a tener 5 vértices, por lo tanto va a tener 5 radios, ¿verdad? Entonces hay que distinguir entre apotema de la base y radio, ¿ok? Porque esto por ahora nosotros no le vamos a dar mucho uso. Ahora ustedes simplemente lo que tienen que aprenderse es el nombre de esas figuras. Pero en noveno, cuando llegan a ver la parte de Pitágoras, eso se usa muchísimo para calcular las medidas de los elementos de la pirámide. Vamos a ver qué más dice. Bueno, aquí tenemos como separando algunas de las partes de la pirámide, ¿verdad? Por ejemplo, si esta es la altura de la pirámide, si esta, bueno, ahí se me torció la mano, si esta es la altura de la pirámide, que sería esta de aquí, ¿verdad? Y esta es una arista lateral y este es el radio, ahí entendemos que se forma un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo lo que quiere decir es que aquí hay un ángulo de 90. ¿Ok? También se forma exactamente la misma figura, pero con otras medidas. Si yo agarro la altura de la pirámide, la apotema de la base y la apotema de la pirámide. Este es el que se va a usar mucho en noveno, ¿verdad? Este se va a usar muchísimo porque al ser triángulos rectángulos se les puede aplicar el teorema de Pitágoras y por lo tanto se pueden encontrar las medidas que hagan falta. Entonces ahí lo que nos está diciendo es que entre ellos se forman triángulos rectángulos. Pero ¿qué tenemos que saber? En resumen, tenemos que saber cómo se llaman las partes. Ahora vamos a ver una práctica, porque aquí viene una práctica para que ustedes tengan una idea de qué es lo que les preguntan.
porque lo que le hacen es que le ponen estas flechitas y ustedes tienen que rellenar, ¿verdad?, el espacio con el nombre correcto. Luego también tienen que distinguir, ¿verdad?, entre una pirámide si es triangular, si es cuadrangular, pentagonal, etc. Por ejemplo, aquí tenemos una pirámide triangular porque es un triángulo abajo, cuadrangular porque es un cuadrado abajo, pentagonal, hexagonal, ¿verdad?, que tiene 6 lados. Si tiene 6 lados, entonces va a tener 6 caras laterales. Aquí vienen ya algunos ejercicios que eso les va a quedar a ustedes para la casa. Y viene una parte que ustedes tienen que aprenderse, que es facilísima y en eso siempre lo preguntan en los exámenes en los exámenes que hacemos aquí en Conet, siempre lo preguntan. Y es muy fácil, ¿verdad? Es muy sencillo. Imagínense que vamos a hablar de las secciones planas. Secciones planas o cortes planos, ¿ok? De una pirámide, por ejemplo. Digamos que nosotros tenemos la posibilidad de hacerle un corte a esta pirámide. O sea que la podemos como agarrar como con un, ¿qué? Puede ser como un machete o yo no sé. Y le hacemos un corte. La cortamos, ¿verdad? La cortamos de manera que sea paralela al suelo, digámoslo así, horizontalmente. Entonces, si nosotros le cortáramos como, imaginémonos como cuando estamos pelando una naranja, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasaba mucho que cuando uno pelaba una naranja uno le hacía la famosa tapita, ¿verdad? Que uno le hacía un corte, entonces quedaba una figurita encima, ¿verdad? La manzana quedaba cortada con una parte plana, le quedaría una parte plana, por eso le llaman secciones planas. Esta parte de aquí era como una parte plana y por otro lado quedaba la tapita que uno se comía. Bueno, nosotros lo hacíamos así cuando estábamos chiquitillos. Entonces es la misma idea, ¿verdad? Como llegar aquí y hacerle un corte así, ¿verdad? Entonces quedarían en dos partes. Quedaría una parte como así de la pirámide. Ahí me disculpan el dibujo. Quedaría como así. Y por otro lado me quedaría de la parte de arriba de la pirámide, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Que yo les pudiera hacer un corte aquí y separar esa pirámide en dos pedazos diferentes, ¿verdad? Entonces me quedaría como así, más o menos. Entonces a eso es lo que se le llama corte plano, hacerle un corte plano a la pirámide. Entonces lo que ustedes tienen que saber de estos cortes planos es que la figura que me queda aquí, ¿verdad? Cuando quité la tapita, la figura que me queda aquí va a ser la misma figura que hay en la base, va a ser exactamente la misma figura que hay en la base, nada más que un poquito más pequeña. Y aquí eso es lo que intentan mostrar con este sombreado que se hace aquí, ¿verdad? Como que lo cortaron aquí, como que intentaron cortar esta figura aquí. Esto desaparece, ¿verdad? ¿Y qué quedó en la parte de arriba? Quedó esta figura. Entonces lo que ustedes tienen que saber es que si ese corte se hace de manera horizontal, a esto es lo que llamamos un corte horizontal y son los que ustedes deben aprenderse. Entonces esta figura que estaba abajo, que era la base, va a quedar exactamente igual aquí arriba. Si aquí es un cuadrado, por ejemplo, en la base es un cuadrado, entonces aquí en el corte va a quedar un cuadrado. Si es un triángulo que viene por aquí más abajo, ¿ve? Por ejemplo, aquí en la base viene un triángulo. Entonces a la hora de que hacemos el corte aquí, lo que va a quedar es un triángulo. Va a ser igual, de hecho son semejantes, ¿verdad? Ahora que vimos nosotros semejanza de triángulos, son semejantes, nada más que este es más pequeño. A eso es lo que le llamamos las secciones planas. En los prismas pasa exactamente la misma idea. Y sí, digamos, nosotros tenemos como más... esto lo hemos hecho más veces. Por ejemplo, que no tenemos un tubo, ¿verdad? Tenemos un tubo, nos dan un tubo y nos dicen que lo corte, ¿verdad? Corte ese tubo. Un tubo de estos que son como para construcción, ¿verdad? Entonces nosotros lo vamos a cortar como por aquí. Entonces cuando nosotros lo cortamos, ¿qué figura me queda en esta parte de aquí? Me queda la misma figura que había en la base, ¿verdad? Nosotros hicimos el corte del tubo, ahora el tubo me quedó en dos pedazos, me va a quedar un pedazo por aquí. Me queda un pedazo por aquí y ahora me queda otro pedazo aparte, pero en la parte del corte, la figura que se formó, esta de aquí,
en la parte del corte, es exactamente la misma figura. En este caso son exactamente iguales, ni siquiera es que se hace más pequeño ni más grande, son exactamente iguales a las bases que ya tenía ese tubo, ¿verdad? Entonces esto lo hemos hecho más veces, ¿verdad? A veces hasta con el mismo borrador que tenemos le metemos un machetazo por ahí y se corta, ¿verdad? Entonces a eso es lo que le llamamos cortes planos o secciones planas de los prismas y de las pirámides. Entonces, por ejemplo, nos dan este prisma, nos dicen un corte horizontal, ¿verdad? Recuerden que horizontal es así. Si se le hace un corte horizontal a este prisma, entonces ¿qué figura se obtiene? Se obtiene una figura que sería un cuadrilátero congruente con la base. Congruente quiere decir que es igual. Congruente con la base. Son iguales, miren lo mismo. ¿Ok? En este caso nos dirían, ¿qué se obtiene cuando hago un corte horizontal a esa pirámide? Se obtiene un triángulo semejante a la base. ¿Por qué semejante aquí y no congruente? Porque congruente es cuando son exactamente del mismo tamaño y semejante es cuando tienen la misma figura, son la misma forma, pero uno es más grande que el otro. Profe, una pregunta. Dime. En ese caso, ¿cómo lo lee? ¿Lo lee BAC o ACB o CBA? Todas están buenas, ¿verdad? Puede ser ABC. Normalmente uno escoge siempre la que sea en orden alfabético, ¿verdad? Pero no es obligatorio. Si usted le pone CBA, está bien. O le pone ACB, también está bien. Cualquiera de las opciones es correcta. Ok, pero muchas gracias, profe. Ok. Aquí es una practiquilla que viene, ¿verdad? Aquí nos dicen, algunos, para que uno vaya conociendo un poquito acerca de cada una de las figuras. Si ustedes cuentan en la cara o en las bases, en las caras basales o en las bases de esta figura, hay 8 lados. Ah, no, mentira, hay 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6. Entonces, cantidad de caras. O sea, en total, cuando dice cantidad de caras, no dice si son basales o laterales, ¿verdad? Entonces vamos a contar las dos. Entonces serían una de arriba, una de abajo, más 6 de los lados. Entonces tendría en total 8 caras, ¿verdad? Si me dice caras basales, tiene 2. Caras laterales, tiene 6, ¿verdad? Cantidad de vértices, entonces arriba hay 8 y abajo hay 8, hay 16. Cantidad de bases, hay 2. Cantidad de aristas, entonces hay 6 arriba, 6 abajo y 6 en los lados, entonces serían 18. Aquí podría ser que este caras quiera referirse a caras laterales. Caras laterales. Entonces pondríamos 6, ¿verdad? Y no contamos las otras 2. Esto sería un prisma. Un prisma hexagonal. ¿Verdad? Este sería un prisma cuadrangular. Bueno, en realidad este sí me parece más como un rectángulo, ¿verdad? Se ve como que este es más largo que este. Entonces, si se nos asegura, por ejemplo, que nos dicen este mide 10 y este mide 6, entonces ya ahí aseguraríamos que eso es un rectángulo. Entonces diríamos prisma rectangular. ¿Verdad? Estos en total tienen 6 caras, ¿verdad? Tienen laterales 4, bases tienen 2, entonces en total son 6. Esto es lo que nosotros muchas veces vemos como un cubo, ¿verdad? Si fuera un cuadrado, pues sería un cubo. ¿Ok? Cantidad de vértices tiene 4 arriba y 4 abajo, entonces tiene 8. Y cantidad de aristas tiene 4 arriba, 4 abajo y 4 a los lados, tiene 12. Eso de ahí como para ir viendo los elementos, ¿verdad? Que tiene cada uno de ellos. Vamos a ver si viene la parte esto. Esto es lo que quiero que observen. En los exámenes, normalmente, lo que viene es eso, ¿verdad? A veces viene con números para que ustedes identifiquen, porque puede ser un pareo, o a veces viene con rayitas. Entonces nosotros vamos poniendo aquí los nombres, ¿verdad? Por ejemplo, este que sale desde el centro, entonces hace referencia a toda esta cara de arriba, ¿verdad? Entonces es una base. Es una cara basal, una base. Este que sale también desde el centro de un lado, entonces esta va a ser una cara lateral. Este sería una arista lateral. Este sería un vértice, ¿verdad? Porque está en la pura esquinita.
Este sería una arista basal. Y ya completamos todos, ¿verdad? Eso sería. Entonces eso viene muchas veces así. Entonces para que lo tengan presente. ¿Y qué es esa figura? Es un prisma hexagonal. ¿Por qué hexagonal? Porque tiene 6 lados. Okay. Entonces eso muchas veces viene así. ¿Qué más? Bueno, aquí viene... con lo que les decía, que a veces viene en pareo. Entonces uno lo que hace es que va a poner aquí el 1, ¿qué representa? La base superior. El 4 representa la base inferior. El 3 representa una arista. Aquí no especifican si es basal o no, entonces le ponemos 3. ¿Cuál es un vértice? El 2. El 2 está señalando un vértice. ¿Cuál es la cara lateral? El 5. Entonces ahí ya tenemos todo. Lo mismo aquí, ¿verdad? Aquí sería que aquí nos están diciendo que este es el vértice o cúspide o ápice. Esto es una cara lateral. Entonces muchas veces vienen estos ejercicios así. Esto es una arista lateral. Esta no la veo bien porque la flechita viene como para acá. Pareciera que es otra cara lateral, aunque no se ve muy bien en el dibujillo. Y básicamente eso es lo que ustedes tienen que saber. Voy a pasarles una práctica para que vean bien cómo se pregunta lo de los cortes planos del examen que se hizo el año pasado, porque me parece que venía en un pareo. Entonces para que ustedes vean también cómo podría venir lo de los cortes planos en un examen de eso. Entonces eso lo vamos a practicar, pero no hay mucha pérdida, ¿verdad? Normalmente si es en un prisma, es una figura congruente con la base, y si es en una pirámide, es una figura semejante con la base. Eso es básicamente lo que vamos a hacer ahí con los cortes. Y ahora vamos a entrar en este otro tema, que ya esto es otro tema completamente. Ya empezamos lo que es relaciones y álgebra, que básicamente se llama álgebra. Ok, vamos a empezar con álgebra. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Vamos bien. Profe, nos va a mandar los exámenes del semestre pasado. Sí, igual les voy a mandar ahora los exámenes, y ahí les voy a mandar una práctica de esto para que ustedes vean cómo entra. Porque esto, vea chiquillos, hay que tratar de no perder ni un punto en esto, porque esto es muy muy simple. O sea, obviamente hay que aprenderse los nombres, eso sí, y hay que aprendérselo, no queda de otra. Pero una vez que uno se los aprende, es muy sencillo identificarlos, ¿verdad? No hay que hacer cálculos, no hay que hacer sumas, no hay que hacer nada, ¿verdad? Entonces es nada más sabérselos. Entonces en eso sí hay que tratar de tener todos los puntos. Entonces por eso les voy a pasar ahí un par de exámenes que tienen eso, para que ustedes vean cómo se les pregunta normalmente. Ok, entonces aquí vamos a trabajar varias cosas. Lo primero que nosotros vamos a trabajar es la función lineal. Ok, la función lineal. En la función lineal pues vamos a ver qué es la pendiente, y también vamos a ver un poco de la representación tabular, la representación algebraica y la representación gráfica de una función lineal. Me gustó como venía aquí, nada más como resumen, en uno de los archivos que viene ahí, viene este PowerPoint en la plataforma aquí, en donde dice documentos importantes. Aquí viene este que dice función lineal. Es un PowerPoint donde viene resumido todo lo que tiene que ver con función lineal. De hecho viene más de la cuenta de lo que nosotros vamos a necesitar, pero la idea es, digamos, ir conociéndola un poquito a poquito. Las funciones lineales siempre van a tener esta forma: y o f de x igual a mx más b. Bueno, vamos a ir desmenuzando eso. ¿Qué es eso tan raro? M se le llama la pendiente. Este valor m va a ser un número, no va a ser una letra. No es que ahí viene siempre esa m, no, sino que esa m simplemente es un número, y ese número se le llama la pendiente. Y la b es la ordenada del... Perdón. ¿Sí? Jorge, creo que se le activó el micrófono. Disculpe, es que me fue el internet, entonces volví a entrar. Eso. Ok.
Entonces eso es lo que es la función lineal, ¿verdad? M se llama la pendiente y el otro la ordenada. Las funciones lineales nosotros las vamos a trabajar de tres maneras diferentes. La primera es esta, la representación algebraica. La segunda es esta, la representación tabular con los puntos, los pares ordenados. Y la tercera es la representación gráfica. Entonces siempre yo o nosotros vamos a trabajar una formulita, esa formulita la vamos a convertir en una tabla y esa tabla la vamos a mostrar en una gráfica. Pero esto es bastante sencillo, ¿ok? Esto es bastante sencillo. Ahí viene ese archivo en PowerPoint para que ustedes lo observen. Las funciones lineales van a tener tres formas o tres posiciones, ¿verdad? Cuando la rayita que me queda va subiendo de izquierda a derecha, se llama una función creciente. Eso es cuando la pendiente es un número más grande que 0. Vamos a tener la rayita bajando de izquierda a derecha, bajando, se va a llamar función decreciente cuando la pendiente es menor que 0. Y cuando la rayita va siempre en la misma altura, ni sube ni baja, se le llama una función constante y eso es cuando la pendiente sea igual a 0. Aquí viene, digamos, esa explicación un poquito más con lenguaje, ¿verdad? M mayor que 0, o sea, más grande que 0, significa un número como el 1, el 2, el 3, más grande que el 0. Creciente. Si la pendiente es menor que 0, o sea, es negativa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, entonces la función es decreciente. Si la pendiente es 0, si la pendiente es un 0, entonces la función es constante y se transformaría en esto, que realmente es una línea, una recta vertical. Entonces vamos a ir a eso, vamos a ver aquí en antología, vamos a seguirla para ir desmenuzando un poquito eso. Las funciones lineales, como se presentan ahora en octavo, antes entraba directamente uno al criterio de la función y explicaba toda esa parte que estábamos viendo ahí. Ahora se presentan más que todo en forma de situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, vamos a ver, aquí viene el problema. Ok, digamos que nosotros tenemos la siguiente situación. Digamos que la tarifa telefónica se cobra con la siguiente fórmula. El pago que vamos a hacer con respecto al tiempo que nosotros usamos es, vamos a pagar 30 colones por cada minuto, ¿verdad? El tiempo usado, más una tarifa mínima, ¿verdad? Que va a ser de 1500, por decir algo, ¿verdad? No sé cuánto se cobra en el celular, sinceramente, pero digamos que responde a esta formulilla, ¿verdad? Que cada minuto que nosotros usemos el celular va a valer 30 colones. Y eso sí, siempre vamos a tener una tarifa mínima de 1500. O sea, encima de esos 1500, a partir de ahí vamos a comenzar a pagar, ¿verdad?, los minutos que usemos. Entonces uno podría preguntarse, ok, muy bien, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto tengo que pagar de celular? Aquí vamos a poner los tiempos, ¿verdad? Y aquí vamos a poner los pagos. Esto que viene aquí simplemente es como una etiqueta para uno entender o para uno darse una idea de qué se refiere la fórmula. La P en este momento la estamos representando como el pago y la T es el tiempo. Entonces lo que estamos diciendo es que el pago depende del tiempo, ¿verdad? Depende de cuánto tiempo use yo el celular, así va a ser el pago. Entonces decimos que estos son pagos con respecto al tiempo, pagos dependiendo del tiempo. Entonces digamos que yo quiero saber, bueno, y si lo uso un minuto, ¿cuánto pago? Si lo uso 10 minutos, ¿cuánto pago? Si lo uso una hora, que serían 60 minutos, ¿cuánto pago? Si lo uso 3 horas, por ejemplo, que serían 180 minutos, ¿cuánto pago? Si lo uso el celular 200 minutos, ¿cuánto pagaría? Y estas ahí que nos queden despacio. Entonces, si lo uso un minuto, yo creo que mentalmente lo podemos hacer. ¿Cuánto pagaría si uso un minuto el celular?
30. 1500. Muy bien. Ah, no, perdón. Sí, 30, ¿verdad? Porque es 30 por 1, ¿verdad? Que es 30. Pero tengo que pagar la tarifa, ¿verdad? La tarifa mínima que siempre voy a tener que pagarla. Entonces serían del tiempo que usé, 30 minutos. Pero la tarifa mínima que tengo que pagar siempre sería 1500. Entonces serían 1530. Si lo uso 10 minutos, ¿cuánto tendría que pagar? 1800. 1800. Muy bien. ¿Por qué? Porque ahora el tiempo no es 1, sino son 10, ¿verdad? Entonces tengo que hacer 10 minutos, que cada minuto vale 30 colones, entonces 10 por 30 son 300 y a eso le sumo la tarifa básica que son 1500, entonces son 1800. ¿Cuánto tengo que pagar si lo uso una hora? Una hora son 60 minutos. ¿Cuánto tengo que pagar? 3300. 2000. No, 3300. Ah, 3300. Vamos a ver. Tendría que pagar 30 por 60, ¿verdad? Porque cada minuto vale 30, son 60 minutos, entonces 60 por 30, 3 por 6, 18, y agrego los dos ceros, sería 1800. 1800 más 1500 serían 3300, correcto. ¿Cuánto tendría que pagar por 180 minutos? $6,900. 6,900. Entonces, ¿cómo haría eso? Ya las primeras los podemos calcular mentalmente, ¿verdad? Pero ya mientras más grande sea el número, pues parece que es más complicado hacerlo mentalmente. Entonces muchas veces esto aparece así, entonces uno pone, voy a pagar por 180 minutos, ¿verdad? P con respecto a 180, ¿por qué? Porque ahora el tiempo es 180. Va a ser igual a 30 multiplicado por el tiempo que lo estoy usando, que en este caso son 180, más 1500. Esto es una etiqueta, ¿verdad? Esto simplemente me está diciendo que estoy calculando. El cálculo real, el cálculo verdadero se hace en esta parte de aquí. Entonces yo me voy a la calculadora, porque para eso tenemos esta herramienta, y hacemos 30 por 180 y le sumo los 1500. Entonces nos da 6,900. Si quisiera saber cuánto tengo que pagar por 200 minutos, entonces el pago por 200 minutos, ¿qué tengo que hacer? 30 ahora por 200 y le sumo 1500. Entonces me vengo a la calculadora y pongo, en vez de, para no escribirlo todo otra vez, agarro la teclita izquierda, me devuelvo, uso la tecla del que borra hacia atrás y cambio el 180, lo cambio por un 200 y en este caso me da 7500. ¿Ok? Entonces esto es una función lineal, esto es una función lineal, pero ustedes dirán, profesor, pero usted antes dijo que la función lineal se representaba siempre f de x igual a mx más b, ¿ok? Entonces la f no es obligatoria, puede ser una f, puede ser una p, puede ser una r, puede ser lo que sea. Normalmente se pone f porque hablamos de función, entonces es f de función, pero puede ser una P, como en este caso que es una P de pago. Yo escojo cuál. Normalmente a ustedes les van a dar el ejercicio hecho. Entonces, si el ejercicio es de cuánta gasolina gasta un carro, por ejemplo, entonces puede ser que traiga una G de gasolina. Entonces la F no es obligatoria, pero siempre va a venir una inicial aquí que hace referencia al ejercicio en sí. No viene esta X en el ejercicio que nosotros estamos usando, viene una T. Ok, la X va a ser el valor con el cual se trabaja la operación. El pago se va a hacer con respecto al tiempo. Entonces nosotros pusimos una T que significa tiempo, ¿verdad? No es obligatorio que venga una T, una X ahí. Normalmente va a venir una X, ¿ok? Pero también puede ser que si es un salario con respecto a las horas, por ejemplo, ¿cuánto salario me va a pagar dependiendo de cuántas horas yo trabaje? Entonces las horas, en este caso es el que se va a usar para el cálculo, entonces en este caso podría venir en vez de aquí una T, podría venir una H de horas, ¿verdad? O podría ser T también de tiempo, ¿verdad? Lo que sí es, este valor que dice M, que se llama pendiente, la pendiente es el que va a venir siempre a la par de la letrita que nos tocó, ¿verdad? Si en este caso la letra es una T, bueno, el que está a la pura par, esa es la pendiente.
pendiente. Entonces yo algunas veces en los ejercicios les dan a ustedes una función así y le preguntan, ¿cuál es la pendiente? ¿Cuánto vale la pendiente? Bueno, entonces ustedes se fijan cuál es el número que está a la par de la letrita. Aquí está la letra, que en este caso es una X. Entonces esta es la pendiente. Esta es la pendiente. Esta es M. M es pendiente. O sea, para no escribir pendiente, en matemáticas somos muy perezosos. Entonces, para no escribir pendiente, ponen M. Ya sabemos que M es pendiente. Entonces, por eso es que ahí viene una M. No es porque ahí va a venir siempre una M. No, viene un número. Aquí siempre va a venir un número. Pero ese número se llama pendiente. Y luego, ¿cuál es el B? Bueno, el B es este. En este caso, el 12 es el B. También puede venir negativo. Aunque aquí sí viene siempre un más. En la realidad sí puede ser que aparezca un negativo. Por ejemplo, podríamos tener la siguiente función. 4x menos 8. Entonces la pendiente es 4. El B es 8. 8 negativo. Puede venir un negativo ahí. Entonces dijimos que... bueno, también la pendiente podría ser negativa. No hay problema. Entonces aquí la pendiente sería menos 3. Esta es la pendiente. Y este sería el valor de B, que sería menos 12. ¿Ok? Entonces muchas veces nos preguntan por esos valores. ¿Cuánto vale M? ¿Cuánto vale B? M vale 4, M vale 4, M vale menos 3, B vale 12, B vale menos 8, B vale menos 12. Eso es lo que tenemos que responder. ¿Por qué? Porque dependiendo de la pendiente, en este caso la pendiente, por ejemplo, en este que está aquí, la pendiente es un 4 positivo. Entonces sabemos que cuando dibujemos la función me va a quedar una línea recta hacia arriba. En este caso de aquí abajo la pendiente es negativa, entonces cuando dibujemos la figura nos va a quedar una línea recta hacia abajo. A esta se le llama creciente y a esta se le llama decreciente. ¿Ok? Otra cosa que tenemos que saber, una vez que nosotros hacemos la tabla, estas parejitas que se forman aquí se llaman pares ordenados. Estas parejitas, el 1 se emparejó, o el resultado del 1 fue 1530. Entonces el 1, el resultado fue 1530. Entonces yo los pongo, los separo con una coma y los encierro entre paréntesis. A eso se llama par ordenado. Ustedes ya aprendieron un poquito de pares ordenados en séptimo. El primer valor es el valor de las abscisas, el segundo valor es el de las ordenadas. El primer valor es el valor de las X, el segundo valor es el valor de las Y. Entonces ya tenemos un par ordenado ahí. Luego la parejita del 10 es el 1800, o sea que si lo uso 10 minutos me da 1800. El primero es X, el segundo es Y. Se llama par ordenado, ¿por qué? Porque par, porque son dos. Ordenado, ¿por qué? Porque siempre va a venir primero el X y de segundo el Y. Esto es importante cuando vayamos a graficar. Otra parejita, el 60 con el 3300. Par ordenado, ¿por qué? Porque primero viene el X y de segundo el Y. Esto estaría mal si yo lo pongo 3300 con el 60. Esto está malo. Eso sería un par desordenado. El par ordenado siempre, el primero que tiene que venir es en la tabla, digamos, el de arriba, que los de arriba se llaman X. Y los de abajo, los resultados, se llaman Y. ¿Okay? Entonces los pares ordenados siempre tienen que darse en ese orden. Primero el X y segundo el resultado, el Y. Las Y son el resultado, son las imágenes, también se les llama. Esta se le llama preimágenes y esta se le llama imagen. X y Y. ¿Okay? Aquí estamos aprendiendo varios conceptos, yo sé, pero todos estos nos van a servir y es bueno que los vaya mencionando. Ok. Entonces, vamos a ver aquí un ejercicio que venía más atrás para que vean cómo se hace la gráfica. Aquí está. Este ejercicio, que es el ejercicio de introducción, nos dice: en el mercado central de Heredia, 2 kilogramos de queso cuestan 3,200. ¿Cuánto queso se puede comprar con 5,000? ¿Cuánto dinero es necesario para comprar 7 kilos? Entonces, si 2 kilos cuestan 3,200, ¿cuánto costaría un kilo? $1,600. 1,600, ¿verdad? Porque si 2 kilos valen 3,200, un kilo sería la mitad, entonces va a valer la mitad del precio, ¿verdad? 1,600. Entonces 7 kilos, ya sabemos que sería 7 por 1,600.
¿ok? Entonces serían, que no sé, 7 por 6 son 42, 4000, que serían 11.200. Vamos a ver, 7 por 1600 serían 11.200. Entonces 7 kilos costarían 11.200. ¿Ok? Entonces ahí nos dan una idea de cómo construir eso en una tablita, ¿verdad? Aquí nos dicen, 1 costaría 1.600. 2 kilos costarían 3.200. Como cada kilo vale 1.600, entonces 3 kilos serían 4.800, 4 kilos 6.400 y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí nos van dando una idea. Aquí están los 7 kilos que costarían, ¿verdad? A los de arriba se les llama X, a los de abajo se les llama Y. También a los de arriba se les llama preimagen y los de abajo se les llama imagen. Otro nombre que tienen, a las X se les llaman abscisas y a las Y se les llama ordenadas. ¿Ok? Entonces son nombres que vamos a ir conociendo. Con esto yo podría hacer un gráfico, ¿verdad? Recordemos los pares ordenados que encontramos. 1 se relaciona con 1600. El 2 se relaciona con el 3200. El 3 se relaciona con el 4800. Entonces vean que aquí yo puedo ir graficando eso, ¿verdad? Aquí está el 1000, aquí está el 2000. Aquí en el puro centro de ellos dos estaría el 1500. Un poquito para arriba estaría el 1600. Por eso yo digo, el 1 se relaciona con el 1600. Ok, ahí estaría. Entonces yo dibujo el 1600, el punto ahí. El 2 con quién se relaciona, hasta qué altura tiene que llegar, hasta la altura del 3200, o sea, un poquito para arriba del 3000, ¿verdad? Entonces ahí está. El 2 se relaciona con el 3200. El 3 con quién se relaciona, con qué altura, se relaciona con el 4800, entonces un poquito antes del 5000. Ahí está. El 4 con el 6400, que sería antitos de la mitad entre el 6000 y el 7000, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros unimos estos puntos, nos damos cuenta que me va quedando una línea ascendente, una línea hacia arriba. Esto es lo que nosotros conocemos como una función creciente, ¿verdad? Imaginémonos que nosotros estamos aquí y vamos en esta dirección. ¿Qué estaríamos haciendo? Subiendo, ascendiendo, ¿verdad? Vamos ascendiendo, vamos subiendo, subiendo, subiendo. Entonces, por eso esto se llama creciente. Es una función creciente. Y esto siempre va a pasar cuando la pendiente sea mayor que 0. ¿Cuál función sería esta? Esta función, si la queremos poner como formulita, sería cada kilo vale 1600. Entonces yo lo multiplico por la cantidad de kilos. En este caso, los kilos son X, o sea, ¿cuántos kilos? 1 son 1600. 2 por 1600, que serían 3200. 3 sería 3 por 1600, que sería 4800 y así sucesivamente. Esta sería la función lineal. Pero alguien podría decir, pero profesor, le falta el b, no hay un número que le estoy sumando aquí. No es obligatorio que el b aparezca ahí, porque si no aparece significa que el b es 0. Entonces el 0 es un número, entonces aquí podríamos decir que es más 0 y ahí está el b, ¿verdad? Entonces si no aparece, el b es un 0, ¿ok? Y no pasa nada, está bien, puede ser un 0. Vamos a ir a hacer un ejercicio un poquito más claro que este, que aquí abajo vi práctica de eso. Estas son de sucesiones. Ok, esta por ejemplo. Dice, grafique la función menos 3x más 3. Entonces nos dan la función así, y igual a menos 3x más 3. Esta es otra forma en la que nos dan la función, porque no nos dan el f de x, ¿verdad? En vez de ponernos f de x, nos ponen una y. Las dos formas están válidas, ¿verdad? F de x igual a todo esto o y igual a todo esto es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando nos piden que grafiquemos una función? Bueno, lo primero es que nos vamos a dar cuenta que la pendiente en este caso, ¿cuánto vale la pendiente aquí? ¿Cuánto vale la pendiente? Menos 3. Menos 3. Como la pendiente vale menos 3, significa que la línea me va a quedar
decreciendo. O sea, si yo me subo en esta línea y voy en esta dirección, lo que voy es bajando, ¿verdad? Entonces es una función decreciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a construir una tablita, no me la dan, esa la construye uno. Y normalmente voy a poner valores bastante fáciles de calcular. Arriba pongo las X, abajo pongo las Y. Normalmente uno usa los siguientes: menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Verdad? Uno usa sus valores. Con solo 2 que use está bien. Pero uno normalmente usa un poquillo más de valores ahí por aquello. ¿Ok? Y vamos a evaluar la función. Vamos a evaluar la función en cada uno de estos puntos. Uno dice, bueno, esa función, si la evalúo en este menos 2, ¿cuánto me da? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Donde está la X la sustituyo. No voy a poner la X, sino que voy a poner menos 3. Aquí está la X, ¿verdad? Más 3. No voy a poner la X porque voy a evaluarla. ¿Ok? Entonces, lo que voy a poner es un por y el número que yo estoy usando, que en este caso es menos 2. ¿Ok? Entonces me voy a la calculadora y pongo menos 3 por menos 2 más 3. Y me fijo cuánto da. Da 9. ¿Ok? Entonces aquí, debajo del 2 pongo 9. En el menos 2 me dio 9. En el menos 1 hago exactamente lo mismo, pero ahora lo voy a hacer con el menos 1. Entonces 3, aquí debería estar la X, pero no la voy a poner, sino que pongo un por y pongo menos 1 más 3. O sea, vamos a ir cambiando la X siempre. La X por el valor que me dan o por el valor que yo me inventé. Y me fijo cuánto da. Me voy a la calculadora para no escribirlo todo, nada más borro el menos 2 y pongo un 1. Entonces me da 6. En 0. Entonces, ¿cuánto me da la función en 0? La función en 0 sería menos 3. Aquí está la X, pero no la voy a poner, sino que voy a poner ahí. Voy a hacer la sustitución. Voy a poner el valor que estoy evaluando, que en este caso es 0, más 3. Entonces voy a la calculadora. Menos 3 por 0 más 3. Me da 3. Aquí me dio 6. Entonces aquí pongo 3. Lo mismo con el 1. No voy a poner todo eso ahí, sino que ya nada más vengo aquí directamente, lo cambio por un 1. Me da 0. ¿Y cuánto me daría en 2? Que sería exactamente la misma idea, nada más cambio el 1, lo cambio por un 2. Y me da menos 3. Entonces aquí me da 0 y aquí me da menos 3. Ok. Ahora nosotros necesitamos un plano cartesiano. Pues pucha, no lo tengo aquí. Vamos a buscarlo en internet. Se me ha olvidado instalarlo, como la formateé a inicios de ahora y... Pero no es necesario instalarlo porque este programa está en línea también, entonces lo podemos trabajar en línea. Porque necesitamos un plano cartesiano para poder graficar los puntos que tenemos aquí. Voy a hacer esto más pequeñito para tener los puntos ahí accesibles a la vista. ¿Dónde fue? Ah, fue en la... No lo voy a poder poner porque los tengo aquí. Ahí los tenemos, el menos 2 con el 9. ¿Ok? Menos 2 con 9. Entonces, esto es un par ordenado que sería menos 2 con el 9. Esa es la pareja. Entonces, ¿cómo vengo yo a escribir aquí en el GeoGebra? ¿Cómo hago yo para poner el menos 2 con el 9? Entonces, podemos hacer una trampa que sería poner aquí paréntesis así, menos 2,9 y le doy enter. Y entonces el mismo GeoGebra ya me lo dibuja, me lo pone aquí, ¿verdad? Eso sería medio tramposo. La otra manera que sería para ponerlo es que uno directamente lo vaya a dibujar. Entonces uno dice, voy a mover esto un poquito para acá. Uno dice, el menos 2, ¿verdad? Primero busco el menos 2 está aquí. ¿Ok? El primer numerito que viene siempre es izquierda o derecha, ¿verdad? Si está negativo, entonces me voy hacia el menos 2 aquí a la izquierda.
Y el segundo me dice a qué altura tengo que llegar. Si es positivo, entonces subo. Si es negativo, entonces bajo. Entonces, como es menos 2 y subo hasta el 9, entonces me fijo aquí, ¿verdad? Me vengo hasta el menos 2, ya llegué hasta el menos 2. Ahora empiezo a subir, 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 subir hasta la altura del 9. Y ahí pongo el dibujo, ahí pongo el punto. Menos 2 con 9. ¿Ok? Después los otros puntos que tenía son el menos 1 con el 6. Menos 1 con el 6. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo para dibujar el menos 1 con el 6. Entonces estoy aquí en el puro centro, siempre salimos desde el centro, eso se llama el origen. Nos venimos a la izquierda hasta el menos 1 y del menos 1 subimos hasta el 6. Ahí voy a poner el siguiente punto. Aquí lo tenemos, menos 1 con 6. El C dice que es menos 1 con 6. ¿Cuál es el siguiente punto? El siguiente punto que nosotros encontramos es el 0 con el 3. La pareja del 0 es el 3. Este está muy bonito, ¿por qué? Porque 0, recuerden que el primero es cuánto hacia la izquierda o cuánto a la derecha me tengo que mover. Pero si me dice 0, es quédese quieto, ahí está. ¿Ok? Si me dice 3, entonces me muevo hasta 3, ¿verdad? Pero me dice 0, entonces 0 me quedo ahí. Ahora sí, 0 y suba hasta la altura del 3. Vean qué pasó con este punto D. Este punto D me quedó encima de esta línea negra. A esa línea negra se le llama el eje Y. Entonces, cuando eso sucede, ese punto se llama corte con Y. ¿Ok? Si me queda encima del eje Y, se llama corte con Y. Si me queda encima del eje X, se llama corte con X. De hecho, vean que en el GeoGebra me lo llaman punto del eje Y, punto del eje X. Se les llama cortes, ¿ok? Entonces corte con X, corte con Y, dependiendo del eje en el que me quedara. El D me quedó encima del Y, entonces a eso se le llama corte con Y. Recuerden que el vertical, el que va de arriba para abajo, se llama eje Y, y el horizontal se llama eje X. Por eso se llama par ordenado, ¿verdad? Porque siempre hacemos primero el X y luego el Y. Primero izquierda derecha, que es el X, luego altura, que es el Y. El siguiente punto que nosotros trabajamos ahí, ¿sí? Eso es para buscar pares ordenados. Eso es para buscar pares ordenados. Este programa yo se los recomiendo que lo instalen en el celular, en la compu, o que lo usen así en línea también, ¿verdad? La dirección es esta, GeoGebra Classic. Uno lo busca ahí en Google, le pone GeoGebra Classic y ya le sale. Porque entonces uno comienza a entender bien cómo es que se ponen los puntos en el plano cartesiano. Obviamente hay que aprender, ¿verdad? Los botoncillos, ¿para qué sirven? A veces uno trata de moverlo y no se le mueve. Hay que usar esta que dice aquí, desplazar vista gráfica. Entonces ya uno mueve todo el plano cartesiano. Este para puntos y este para rectas. Son básicamente los que tenemos que usar. El siguiente punto que tenemos que hacer es el 1 con el 0. Ok, entonces ¿qué vamos a hacer? Yo siempre salgo del origen y ahora me dice 1 en X, o sea, me muevo 1 a la derecha. Y el segunda instrucción me dice 0. 0 significa no se mueva más, quédese ahí y ponga el punto. Pongo el punto ahí. Entonces ahora este A va a ser el corte con X. Este va a ser el corte con X. Ok, 0,1. Perdón, 1,0. Siguiente punto. Siguiente punto es el 2 con el menos 3. Entonces 2 con menos 3 es yo estoy aquí en el origen donde se cruzan los ejes. Me voy hasta el 2 a la derecha. ¿Por qué el 2 a la derecha? Porque está positivo. Y ahora me dice menos 3. Entonces significa que bajo. Bajo hasta la altura del menos 3. Y ahí pondría el siguiente punto. Y ya tenemos todos los puntos que nosotros dibujamos. O que encontramos en el ejercicio. Ahora me voy aquí a la sección que dice recta. Y selecciono cualquiera de los dos puntos. Puedo seleccionar todos, pero con solo dos ya me va a dibujar la recta. Y esa va a ser la función graficada de esa función. Era lo que nos pedía el ejercicio, ¿verdad? El ejercicio nos decía, grafique la función esa, ¿verdad? Entonces ya nosotros hicimos la gráfica. La gráfica es esta línea que como va bajando de izquierda a derecha, se llama una función decreciente. Y eso sucede, ¿por qué? Porque la pendiente es negativa. Si la pendiente hubiera sido positiva, entonces la línea me hubiera quedado para arriba, así.
Ok, eso sería una función creciente, esta otra, y la que me quedó es una función decreciente. Eso es lo que... Sí, Cuando tiene que agarrar para la derecha, para la izquierda o para arriba. perdón. Cuando tiene que agarrar para la derecha, para la izquierda o para arriba. Para la izquierda serían cuando están negativos. Ajá, Para la derecha cuando está positivo. sí. Y para arriba. Positivo y para abajo negativo. Porque son dos, ¿verdad? Siempre vamos a tener dos posiciones. La primera me dice izquierda o derecha, ¿verdad? El par ordenado siempre tiene dos valores, ¿verdad? Menos 2 y por aparte el 9, ¿verdad? No es 2,9, no, es 2 y el 9. Son dos valores diferentes. El primero me hace referencia a lo que tengo que hacer en el eje X, en el eje horizontal. Si está negativo, entonces voy para la izquierda. Si está positivo, voy para la derecha. El segundo valor me dice lo que tengo que hacer en el eje vertical. Si está positivo, me voy para arriba. Si está negativo, me voy para abajo. Eso es lo que tenemos que entender siempre de los pares ordenados. Y si dice 0, es que ese quedito en ese momento, ¿verdad? Si dice 0 en X, ¿verdad? Entonces me quedo ahí donde estoy y nada más subo o bajo. Si dice 0 en Y, entonces me muevo para la izquierda, para la derecha, lo que me diga, y me quedo queditito en la segunda opción. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces el primero es izquierda, derecha, el segundo es para arriba, para abajo. Dependiendo de si estoy, de si está positivo o si está negativo el valor. Ahora, muchas veces nos preguntan, aquí vea que viene otro ejercicio. Dice graficar. Graficar, vamos a tratar de hacerlo. Vamos a hacer lo siguiente. Se los mando al WhatsApp. Podría ser. Bueno, ahí en una hojita traten de hacer lo siguiente. Dibujan un plano cartesiano o si tienen el GeoGebra a mano, ¿verdad? Lo tienen ahí en el celular. Lo hacen en el celular. Aquí ponen el 1, ponen el 2, ponen el 3. Vamos a ver, en menos 1 está bien. Aquí ponemos el menos 1, menos 2, menos 3. En menos 2 me daría menos 2. En menos 1 me daría 2. En 0 me daría 6. Entonces aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a completar esta tabla. Voy a poner solo unos cuantos valores, no voy a poner todos los mismos de antes. Vamos a poner menos 2, menos 1 y 0. Nada más vamos a poner esos, ¿ok? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Vamos a hacer una pequeña práctica. Ahí en una hojita, ¿ok? Van a fijarse cuánto daría en menos 2, cuánto daría en menos 1, cuánto daría en 0. Me tienen que decir cuáles son los tres pares ordenados, ¿verdad? Y una vez esos tres pares ordenados los vamos a venir a ubicar aquí, ¿verdad? Vamos a dibujar un puntito por aquí, otro por aquí, dependiendo de donde me queden, ¿verdad? Y le toman una foto y me lo mandan al WhatsApp y yo lo presento aquí, ¿ok? Entonces tienen 5 minutitos para hacer eso. ¿Qué teníamos que hacer para encontrar cuánto nos daban menos 2, por ejemplo? Usando esta, ¿verdad? Esta que está aquí. Lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Era agarrar. Bueno, esto se etiqueta. Vamos a ver cuánto da en menos 2, ¿verdad? Esto significa eso. Vamos a ver cuánto da en menos 2. En realidad se lee la función evaluada en menos 2, ¿ok? Pero eso nada más es etiqueta. Es 4 negativo, que es este que está aquí. La X es donde vamos a poner el valor, ¿verdad? El valor que queremos evaluar, que sería menos 2. Entonces ponemos un por menos 2 más 6. Entonces nos venimos aquí a la calculadora y ponemos menos 4 por menos 2 más 6. Y nos da 14. ¿Ok? Mire, yo dije que 8. Ay, profe, yo pensé que me había quedado mal. Entonces sí lo hice bien. ¿Cuánto le dio en menos 1? 10. 10. ¿Y en 0? El otro no lo he hecho porque pensé que lo estaba haciendo mal. A mí me quedó 6. 6. 6, profe. Muy bien, está bien. Entonces, ¿qué pares ordenados tenemos? Tenemos el par ordenado menos 2,14, menos 1 con el 10 y el 0 con el 6, ¿verdad? Cuando hay un valor así que sea 0, a eso le llamamos corte, ¿verdad?
Este sería el corte con Y. Y no nos quedó el otro con 0, entonces nos falta el corte con X. Ahora vamos a ver cómo se saca. Bueno, por lo menos ahora vamos a ver cómo se saca el corte con Y siempre. Aquí no me van a alcanzar los valores porque hice un mal cálculo. Aquí no calculé que los dos están negativos, entonces no me alcanzan los valores porque tendría que llegar hasta el 14. Entonces vamos a hacerlo aquí. Vamos a borrar todos estos. Vamos a borrar todos esos. Y ahora vamos a hacerlo ahí porque me tiene que llegar hasta el 14. En la altura tiene que llegar hasta 14. Profe, ya yo lo había hecho y se me fue la luz. Ah, de veras. Eso sí Sí, es yo mala te lo iba a suerte. mandar en este momento. Eso sí es mala suerte, ve. Si quiere lo pasa ahí al WhatsApp y entonces aquí se lo pongo. ¿A dónde está? Ah, bueno. Me quedó menos 2 con el 14. Entonces, menos 2 significa, el primero recuerden que es izquierda-derecha. El menos 2 en este caso es izquierda porque dice 2 negativo. Y en el menos 2 subo hasta la altura del 14, aquí. Ahí pongo el punto. Ah, bueno, no. Si no selecciono el punto no me sale nada. Ahí, menos 2 con 14. El siguiente punto es menos 1 con 10. Entonces, menos 1 es a la izquierda y el 10 es la altura a la que tengo que llegar. Hasta el 10 aquí. Bien. Y por último, el 0 con el 6. ¿Verdad? Entonces, el primero me dice izquierda derecha, pero como es 0 es no se mueva. Quédese ahí donde está. Siempre estamos aquí en el puro origen. Y entonces la altura me dice suba hasta el 6. Aquí es el 6. ¿Ok? Yo con 2 puntos ya puedo hacer una recta. Entonces escojo 2 de esos puntos y ahí está la recta. Así, esa es la idea que nos tenía que quedar. Entonces a estos puntos, a este punto C, se le llama corte con Y. Y a este punto que no se ve cuál es, que vamos a ponerle D, sería el corte con X. El corte con X aún no vamos a aprender a resolverlo porque es una ecuación lineal. Después vamos a ver ecuaciones lineales. Pero el corte con Y, el corte con X nunca lo no lo vamos a poder calcular todavía. El corte con Y sí. El corte con Y siempre va a ser la forma del corte con Y siempre va a ser 0, B. ¿Ok? El B, ¿quién es? Este de aquí. Entonces yo sé que siempre el corte con Y en una función lineal va a ser 0 en el primero y en el segundo lo que valga B. En este caso vale 6, entonces 0,6. ¿Verdad? Entonces es una forma de manera rápida de no tener que calcularlo. Simplemente ya uno va a saber cuál es el corte con el B. Vamos a ver qué dice aquí. Determina el criterio. Bueno, eso no lo vamos a trabajar. Por ejemplo, en esta, aquí tenemos la función f de x igual a 9x menos 1. ¿Verdad? Entonces el corte con el y es 0, b. ¿Cuánto vale b aquí? Vale menos 1, entonces 0, menos 1. Eso vale menos 1. ¿Verdad? El b vale menos 1. ¿Cuánto vale la pendiente? 9. ¿Cómo se hace para calcular el eje X? Bueno, vamos a calcular el eje X también. Vamos a hacer calcular el eje X. Para calcular el eje X, pero es que tendríamos que despejar. De alguna otra manera, va a ver que sin despejar, porque todavía no tenemos que... No hemos hecho despejes, todavía no hemos visto ecuaciones lineales. Lo vamos a ver más adelante. Sí. No, todavía no los voy a enredar con eso. Más adelante podemos calcular el corte con el X de una manera sencilla, ¿verdad? Pero hay que ver otra materia ahí que no hemos visto. Por ejemplo, aquí el B no está, ¿verdad? Entonces es un 0. Entonces aquí el B vale 0. La intersección con el eje Y es en 0,0. Y eso sí, cuando uno de los dos me dé 0,0, ese se repite en los dos. Eso podemos estar seguros. Si me da el 0,0 en el Y, entonces en el X también va a 0,0. ¿Cuál es la pendiente aquí? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es la pendiente? Si yo tengo esta función y igual a menos x más 0, ¿cuál o cuánto vale la pendiente en esa función? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe cuánto vale la pendiente ahí? Recuerden que la pendiente es el que está a la par de la x. ¿Cuánto vale la pendiente en esta?
La pendiente en esta función es este menos, ¿verdad? Pero no podemos poner menos. Tenemos que ponerle un número. El número que se pone es un 1, ¿ok? Cuando no viene un número ahí, entonces en ese caso la pendiente es un 1. En este, por ejemplo, la pendiente viene un 1 aquí, pero debajo trae un 2, entonces la pendiente es un medio. ¿Ok? Cuando viene en fracción, por ejemplo, si ustedes tienen así, menos x tercios más 3, por ejemplo, y le preguntan, ¿cuánto vale la pendiente? La pendiente es el 1 que está arriba con el 3 que está abajo, entonces menos un tercio. ¿Cuánto vale b? B es este numerito que viene aquí. Entonces aquí vale b, vale esto, el corte con y serían 0,-3, el corte con x aún no lo vamos a resolver. ¿Cuánto vale la pendiente en este último que está aquí? ¿Cuánto vale la pendiente aquí? Alguien que me diga. ¿Qué está pasando? No. ¿Alguna idea de cuánto valdría la pendiente ahí? Uno, no. Ok, aquí ya hay un 4, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar ese 4. Recuerden que la pendiente es el número que viene a la par de la x. Entonces yo me fijo, aquí está la x, ¿verdad? Entonces la pendiente es el que viene a la par. A la par está el 4. Como tiene un negativo adelante, entonces es menos 4. Pero si debajo viene un numerito, entonces ese numerito también es parte de esa pendiente. Entonces en este caso la pendiente es menos 4 tercios. El b sería esto, ¿verdad? Que es menos 5 octavos. El b es el que no trae la x, ¿verdad? Y el corte con y siempre va a ser en 0, y lo que valga b. En este caso b vale menos 5 octavos. Entonces, para dejar esto bien en claro, si yo tengo una función así, por ejemplo, 3x quintos más 2 tercios, por ejemplo, la pendiente es el que está a la par de la x, el 3. Pero si trae un número abajo, tengo que ponérselo, no puedo quitárselo. ¿Ok? Entonces sería 3 quintos. Y el b es el número que no trae x, en este caso 2 tercios. Si no aparece, si nada más viene así, por ejemplo, menos 1, no pongamos menos 1, así, si nada más aparece así y no viene b, significa que entonces el b vale 0, ¿ok? Y la pendiente, ¿cuál es la pendiente? El número que viene a la par de la x, que en este caso solo viene un menos, entonces significa que es un menos 1, y no podemos olvidar el número que está abajo, entonces en este caso la pendiente es menos un cuarto, ¿ok? Eso sería así. Vamos a ver qué más. Bueno, ahí ya pasa a lo siguiente. Hasta aquí sería lo que tenemos que nosotros conocer de funciones lineales. ¿Qué tenemos que saber? Bueno, lo primero, que yo creo que no se los he dicho, pero el criterio es la formulita. Estos son los criterios. Este es el criterio de una función, este es el criterio, este es el criterio, este es el criterio, ¿verdad? Tenemos que saber cuál es el criterio. Tenemos que saber cuál es la pendiente. Tenemos que saber cuál es el b. Tenemos que saber cómo calcular la intersección con el eje y, que siempre va a ser poner un 0 y poner lo que valga b. ¿Ok? Lo que valga b. Si b vale menos 1, como en este caso, entonces menos 1. Si vale menos 3, entonces menos 3. Si vale 5 octavos, entonces 5 octavos. La intersección con x aún no la vamos a calcular porque hay que hacer un despeje. Entonces por ahora no lo vamos a calcular. Más adelante ya vamos a ver cómo se calcula. Tenemos que saber que existen funciones lineales que son crecientes, como esta de aquí, y tenemos que saber que hay funciones lineales que son decrecientes, como esta de aquí. Además tenemos que saber cómo se llenan estas tablitas, ¿ok? Tenemos que saber cómo es que el 9 me dio 3, cómo es que el 11 me dio 4, cómo es que el 13 me dio 5, todo eso, ¿ok? Normalmente a nosotros nos van a dar el criterio, como en los casos que estábamos haciendo aquí. Me dan el criterio, que es esto, me dan la formulita, y entonces yo hago la tabla, me invento los valores de arriba, puede ser con 3, incluso con solo 2 ya es suficiente. Pero si no se me ocurre cuáles números poner, entonces ponemos los que están alrededor del 0, puede ser poner menos 1, 0 y 1. Por ejemplo, esos son valores bastante buenos para trabajar en la tablita. Recordamos que arriba van las x y abajo los resultados. Los resultados siempre se llaman y, que son las imágenes. Esto lo hago en la calculadora dependiendo del criterio que me den.
y con eso siempre voy a construir la gráfica. Eso es lo que tenemos que saber de funciones lineales.